Dicen que nadie olvida el momento exacto en el que descubre un secreto que cambia su vida para siempre. Pero Amaya jamás imaginó que lo encontraría limpiando el suelo de una mansión. Aquella mañana, mientras el sol apenas rozaba los cristales del salón principal, algo brilló bajo el polvo, algo que no debería estar allí, algo que la haría dudar de todo lo que creía saber sobre sí misma. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues. La mansión Llorente se levantaba sobre una colina de las afueras de Madrid, imponente, silenciosa, como si cada piedra guardara una historia que prefería no ser contada. Amaya había llegado apenas una semana antes, recomendada por una agencia. Era discreta, eficiente y no hacía demasiadas preguntas. Justo el tipo de empleada que la familia necesitaba. O eso creía. Desde su primer día notó un ambiente extraño. Las puertas se cerraban solas, las cortinas permanecían siempre corridas y el eco de los pasos parecía repetirse con un ritmo ajeno al suyo. Lucía, la hija adolescente del millonario, fue la primera en hablarle sin frialdad. Tenía esa curiosidad inocente de quien ha crecido rodeada de silencios. Mi padre dice que hay habitaciones donde no se puede entrar, le susurró un día, casi divertida. Amaya sonrió, sin imaginar que aquella frase sería una advertencia. Don Rafael Llorente, el dueño, apenas se dejaba ver. Hablaba poco, pero su mirada lo decía todo. Peso, culpa y un interés incómodo en los rasgos de Amaya. Era como si su rostro le resultara familiar, como si buscara algo perdido hace mucho tiempo. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, el silencio se volvió espeso. Entre los estantes repletos de libros antiguos, una hoja amarillenta cayó al suelo. Amaya la recogió con cuidado. Era una carta escrita con una caligrafía elegante, dirigida a alguien llamado Amina. No había fecha, solo una frase subrayada que le heló la sangre. Lo que escondimos aquí nunca debía ser encontrado. Amaya levantó la vista hacia el ventanal. Afuera, las sombras del jardín parecían moverse solas. Por primera vez, sintió que la mansión no estaba dormida, sino esperando. Amaya sujetaba la carta con las manos ligeramente temblorosas, incapaz de apartar la vista de aquella tinta desvaída. Lo que escondimos aquí nunca debía ser encontrado. El mensaje le martilleaba la cabeza, resonando en el silencio pesado de la biblioteca. Sus ojos recorrían el papel una y otra vez, buscando un sentido, una pista. El nombre que figuraba en la dedicatoria, Amina, no le era familiar, pero despertaba en ella una sensación incómoda, como si el pasado quisiera abrirse paso a codazos entre los recuerdos. No podía quedarse allí de pie. Guardó la carta en el bolsillo de su delantal, lanzando una última mirada a la puerta de la biblioteca, temiendo que alguien la hubiese observado. Nadie. Solo el tic-tac insistente del gran reloj de pared, el polvo flotando en la luz oblicua que atravesaba las cortinas. Afuera, el jardín dormía bajo el sol de la tarde, pero Amaya sentía que tras los muros, la mansión entera estaba al acecho. El resto del día trabajó en silencio, sus pensamientos yendo y viniendo como la brisa entre las cortinas. Cada vez que pasaba cerca del despacho de don Rafael, notaba su mirada clavada en ella, un interés sutil, inquietante. Lucía, siempre sensible a los cambios de humor de los adultos, la abordó cerca de la escalera con una de sus preguntas directas. «Amaya, ¿por qué tienes esa cara?» «Nada, solo estoy cansada», respondió, forzando una sonrisa. La joven la estudió un instante, dudando si creerla o no, pero decidió dejarlo estar. Lucía no era tonta. Intuía que su casa estaba llena de cosas no dichas y que los adultos, por regla, nunca contaban toda la verdad. Por la noche, ya en su pequeño cuarto bajo el tejado, Amaya encendió la lámpara de mesa y desdobló la carta con cuidado. La letra era elegante, propia de otra época. «Querida Amina, sé que el tiempo no borra lo que el miedo deja atrás. Hoy he escondido lo único que nos queda.
Si algún día alguien lee estas palabras, sabrá que no me fui sin luchar. Perdóname por no poder quedarme, pero aquí no hay lugar para sueños como los nuestros. Siempre tuya, R. Amaya leyó la carta en voz baja, el susurro temblando en el aire estancado de la buhardilla. ¿Quién era ese R? ¿Por qué sentía que esas palabras la llamaban a ella, como si cruzaran los años buscando una respuesta? Una punzada de rabia y miedo le cruzó el pecho. No entendía, pero necesitaba saber. Esa noche soñó con una mujer de piel oscura, tan parecida a ella que el corazón le dolía al mirarla. La veía de espaldas, caminando por los pasillos interminables de la mansión, un fular de color rojo, sangre atado al cuello. La seguía, pero la figura siempre se desvanecía entre las sombras, dejando tras de sí solo el eco de una risa triste. El amanecer la sorprendió sentada en la cama, aún vestida. Afuera, Madrid despertaba con el zumbido lejano del tráfico, pero en la mansión reinaba el mismo silencio espeso de siempre. Se lavó la cara, guardó la carta en el bolsillo interior de su bata y bajó a la cocina, donde Clara ya preparaba el desayuno. «Llegas tarde hoy. No te habrás perdido por esos pasillos, ¿eh?», dijo la ama de llaves con media sonrisa, cortante como una cuchilla. «Me costó dormir», respondió Amaya evitando la mirada. Clara se acercó y, con la confianza de quien cree saberlo todo, murmuró: «Aquí nadie duerme bien, niña. Las paredes tienen memoria». Aquella frase, lanzada al aire con despreocupación, caló en Amaya como una amenaza velada. ¿Hasta qué punto Clara conocía los secretos de la familia? ¿Por qué la trataba con esa mezcla de superioridad y recelo? Mientras fregaba los platos, Amaya observó a la mujer moverse por la cocina con la soltura de quien pertenece al lugar desde hace siglos. Tenía la sensación de que Clara no solo vigilaba la casa, también vigilaba a los que entraban en ella. Después del desayuno, Lucía la buscó para ir al jardín. Siempre se sentía más libre al aire libre, lejos de la mirada severa de su padre y la vigilancia constante de Clara. Mientras la niña recogía flores, Amaya no pudo evitar pensar en la carta. Se la imaginó enterrada bajo aquel mismo césped años atrás, oculta para que nadie la encontrase jamás. «¿Por qué estás tan callada hoy?», preguntó Lucía, sentándose a su lado en el banco de piedra. «Estoy pensando en mi madre», mintió Amaya, pero en su interior algo de eso era cierto. «¿La echas de menos?». «Cada día». La sinceridad en los ojos de Lucía la desarmó. Por un instante, Amaya deseó poder confiarle su hallazgo, contarle el misterio que parecía unir sus destinos, pero la prudencia pudo más. Cuando Lucía volvió corriendo a la casa, Amaya se quedó sola bajo el olivo centenario. Sacó la carta y la leyó otra vez, buscando alguna señal, un detalle que le permitiera tirar del hilo. El colgante que adornaba la firma de la carta, un pequeño dibujo al pie, le resultaba familiar. Tanteó su propio cuello, sintiendo el roce frío del amuleto que su madre le había dado al partir de Senegal. El corazón le dio un vuelco. ¿Sería posible que la carta estuviese dirigida a su madre? ¿Que esa Amina y la mujer de sus sueños fuesen la misma persona? Un grito ahogado la sacó de su ensimismamiento. Lucía apareció en la puerta del invernadero, agitando los brazos, los ojos como platos. «Amaya, ven, tienes que ver esto». Corrió tras la niña cruzando el vestíbulo y los pasillos iluminados por la luz dorada del atardecer. Lucía la llevó hasta el despacho de don Rafael, vacío a esa hora. Sobre la mesa había una caja de madera antigua, entreabierta. Dentro, perfectamente doblado, descansaba un fular rojo, idéntico al del sueño de Amaya. Sus dedos rozaron la tela, sintiendo una electricidad extraña. «Lo encontré mientras buscaba un libro», susurró Lucía. «Es precioso, ¿verdad?». Amaya apenas podía respirar. El olor de la seda le trajo imágenes borrosas, manos que la envolvían, canciones de cuna en una lengua que apenas recordaba. En ese instante, la puerta se abrió y don Rafael entró en la sala, sorprendido por la presencia de ambas. Su mirada se posó en el fular
y luego en Amaya. Un silencio incómodo se apoderó de la estancia. «¿Qué hacéis aquí?» «Solo estábamos mirando», balbuceó Lucía. Amaya apartó la vista, ocultando la carta en el puño. Don Rafael cerró la caja con gesto brusco y se quedó mirándola durante un largo segundo, como si quisiera preguntarle algo y no se atreviese. Cuando salieron del despacho, el aire en la mansión parecía más denso, cargado de presagios. Amaya comprendió que la carta no era solo un mensaje olvidado, sino la llave de un misterio que iba mucho más allá de cualquier recuerdo. Algo en ella, en su sangre, en sus sueños, estaba a punto de cambiar para siempre. Las horas pasaban lentas en la mansión Llorente, como si el tiempo se retorciera dentro de esos muros antiguos. Amaya no conseguía apartar de su mente la imagen del fular rojo y la carta escondida en su bata. Aquella noche apenas pegó ojo, inquieta bajo las vigas del desván, preguntándose por qué todo parecía girar alrededor de ella y de una historia que ni siquiera era capaz de recordar. Al amanecer, un sueño la despertó en sobresalto. Veía una mujer de rasgos suaves, sonrisa tímida y ojos llenos de tristeza, la misma mujer del cuadro cubierto que intuía en sus recorridos por los pasillos prohibidos de la casa. Al día siguiente, el desayuno transcurrió entre frases cortas y miradas esquivas. Clara controlaba la cocina con la autoridad de quien lleva años haciéndose imprescindible, pero aquel día su vigilancia era más intensa. A cada movimiento de Amaya, un suspiro o un crujido de silla, la ama de llaves apretaba los labios, pendiente de cualquier detalle. Lucía, por su parte, no paraba de lanzar preguntas, como si sintiera en el ambiente la proximidad de algo extraordinario. «Amaya, ¿alguna vez has estado en una casa tan grande como esta?» Amaya negó con una sonrisa tenue, evitando profundizar. «En mi país hay casas grandes, pero ninguna con tantas puertas cerradas», respondió, midiendo sus palabras. Lucía soltó una risita, bajando la voz. «Mi padre no quiere que nadie entre en la galería del ala este. Dice que está llena de polvo y cuadros tristes». «¿Y tú has entrado alguna vez?» «Solo una vez, de pequeña. Recuerdo un cuadro muy bonito, con una señora de piel oscura y un vestido azul. Me parecía de cuento». La confesión de la niña fue como una chispa. Amaya sintió el pulso acelerarse. El día transcurrió entre las tareas habituales y una ansiedad difícil de ocultar. Cada vez que pasaba cerca del ala este, el corazón le latía más fuerte. Cuando Clara se ausentó un rato para atender a un proveedor y don Rafael estaba en el despacho con el móvil pegado a la oreja, Amaya vio su oportunidad. Subió las escaleras casi en puntillas, procurando que el crujido de los peldaños quedara ahogado por el murmullo lejano del televisor. El pasillo del ala este olía a cerrado, a madera vieja y a nostalgia. La luz apenas se colaba por las rendijas de las persianas. Avanzó con el corazón en la garganta hasta que sus dedos rozaron una pesada cortina de terciopelo azul marino. Al otro lado, el aire era frío y húmedo. Amaya encendió la linterna del móvil y se abrió paso entre muebles cubiertos y cuadros apilados contra la pared. Y allí lo vio, un lienzo grande cubierto con una sábana blanca. Se acercó despacio, sintiendo cómo una corriente de aire le erizaba la piel. Apartó la tela con cuidado y la imagen que apareció ante sus ojos la dejó sin aliento. Era una mujer de piel morena, mirada profunda y melancólica, el mismo colgante de marfil colgado al cuello y un vestido azul que resplandecía bajo el polvo acumulado. Amaya se vio reflejada en esos rasgos, como si el tiempo la hubiera traído de vuelta a través de la pintura. Un escalofrío recorrió su espalda. Se atrevió a acariciar el marco con la yema de los dedos, notando la rugosidad de la madera y una fecha grabada en una esquina. 1995. «¿Quién eres?», susurró, como si la mujer pudiera responderle desde dentro del cuadro. La sensación de ser observada la invadió de pronto. Giró sobre sus talones y se encontró con Lucía, que la miraba desde la puerta, los ojos abiertos como platos.
Te he seguido. No digas nada, murmuró la niña. Ella es la del cuadro que recuerdo. Se parece mucho a ti, Amaya. El pulso de Amaya era un tambor en sus sienes. ¿Sabes quién es? Creo que mi madre la conoció, pero nunca me han querido contar nada. Siempre que preguntaba por el cuadro, mi padre cambiaba de tema y Clara se ponía nerviosa. Amaya quiso abrazar a la niña, pero se contuvo. Miró de nuevo el retrato, y algo en la expresión de la mujer le resultó familiar, una tristeza que parecía llamarla por su nombre. La voz de Clara retumbó desde la escalera, cortante, como un látigo. ¿Dónde os habéis metido? Venid ahora mismo al salón. El susto les hizo tapar el cuadro deprisa y bajar corriendo. Amaya no soltó la mano de Lucía hasta llegar al vestíbulo. La ama de llaves la recibió con los brazos en jarras, la mirada repleta de sospecha. Prohibido ir al ala este. ¿Os queda claro? No quiero volver a veros por allí. Amaya se disculpó, bajando la cabeza, pero sintió cómo la desconfianza de Clara aumentaba, como si adivinara que estaba cerca de descubrir algo que llevaba años enterrado. Durante el resto del día, Amaya no pudo apartar de su mente el rostro de la mujer del cuadro. Cuando acabó su jornada, subió a su habitación y sacó la carta una vez más. La estudió a la luz mortecina, comparando la caligrafía elegante con la fecha del cuadro y el colgante de marfil que llevaba siempre consigo. A la mañana siguiente, cuando fue a limpiar el despacho, se atrevió a preguntar a don Rafael con voz temblorosa: ¿quién es la mujer del retrato azul en la galería? Don Rafael alzó la vista de sus papeles y la miró fijamente, como si la pregunta lo hubiera golpeado por dentro. Esa parte de la casa no existe. No vuelvas a hablar de ello. La respuesta cortante y fría dejó a Amaya helada. Salió del despacho con el corazón en un puño. Sentía que la respuesta estaba cerca, tan cerca que podía tocarla, pero que todos a su alrededor estaban dispuestos a cualquier cosa para evitar que la verdad saliera a la luz. Esa noche, mientras la mansión dormía y el viento golpeaba las contraventanas, Amaya juró para sí que no descansaría hasta descubrir quién era la mujer del retrato oculto y qué la unía realmente a los Llorente. Al cerrar los ojos, sintió que el pasado la observaba desde la penumbra, paciente, esperando el momento de ser revelado. La tensión en la mansión se hacía palpable, densa como el polvo que se acumulaba en los rincones menos transitados. Amaya sentía el peso de las miradas sobre sus hombros, sobre todo la de Clara, siempre atenta a sus movimientos. Desde el incidente en la galería, la ama de llaves se mostraba más implacable. Vigilaba cada tarea, encontraba defectos donde antes no los había, y bastaba una cuchara mal colocada o una huella sobre el mármol para que su tono adquiriera una dureza casi insultante. Amaya trataba de mantener la calma, pero la hostilidad de Clara era como una marea, constante, sorda y difícil de ignorar. A veces, al cruzar el pasillo, la encontraba susurrando al oído de don Rafael, lanzando miradas de soslayo, como si compartieran un secreto en el que Amaya solo era el enemigo. La joven intentaba aferrarse al recuerdo de la carta, al rostro de la mujer del retrato, a la dulzura de Lucía, pero la sospecha de Clara la acosaba, minando su seguridad poco a poco. Una mañana, mientras barría la entrada principal, escuchó su nombre en una conversación entre Clara y don Rafael. No distinguía las palabras, pero el tono era inequívoco. Preocupación, recelo, un leve matiz de amenaza en la voz de la ama de llaves. Cuando entró en la cocina, Clara la esperaba con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia mal disimulada. «Amaya, últimamente pareces distraída. Has dejado la vajilla sin pulir y ayer se te olvidó cerrar el grifo del jardín. ¿Te crees que no me doy cuenta de estas cosas? Lo siento, estaba ocupada en otras tareas», respondió Amaya, bajando la mirada. «Aquí no hay espacio para los despistes. Cada error, por pequeño que sea, se paga caro».
Las palabras de Clara no eran solo una advertencia, sino una invitación a marcharse. Amaya sintió el pinchazo de la inseguridad, pero se negó a ceder terreno. Sabía que la mujer quería asustarla, hacerla dudar, tal vez forzarla a abandonar la casa antes de que pudiera descubrir más secretos. Decidida, se centró en su trabajo, procurando no dar más motivos de crítica, aunque las zancadillas parecían multiplicarse. Un día, la ropa limpia apareció manchada de lejía. Otro, los papeles de don Rafael acabaron esparcidos en la biblioteca, y la culpa recayó sobre Amaya, aunque ella juraba no haber tocado nada. Lucía, cada vez más cercana, notaba el cambio de ambiente. Intentaba animar a Amaya con pequeñas confidencias, paseos por el jardín y alguna que otra broma para romper la tensión. «No hagas caso a Clara», susurró un mediodía, mientras compartían un trozo de tarta escondidas tras la higuera. «Siempre has sido así con los que llegan nuevos. Pero tú me gustas. Eres distinta». Amaya sonrió agradecida, aunque por dentro el miedo seguía creciendo. Empezó a notar cosas extrañas, puertas que antes estaban abiertas, de pronto aparecían cerradas, las llaves desaparecían de su sitio. Alguna nota escrita con su letra era arrojada al cubo de la basura antes de que ella pudiera terminar la tarea. La mansión parecía transformarse en un laberinto de sospechas y trampas, y Clara era el minotauro acechando en cada esquina. Un día, al limpiar el salón principal, encontró un álbum de fotos antiguo medio escondido bajo una pila de revistas. Sintió un escalofrío, temerosa de que Clara la pillara, pero la curiosidad fue más fuerte. Lo abrió con manos temblorosas y vio imágenes desvaídas. Don Rafael de joven, con el cabello aún negro y el porte altivo, sonriendo junto a una mujer de ojos grandes y tristes, la mujer del retrato azul. En una de las fotos, la mujer sostenía a un bebé de piel oscura, envuelta en una mantita roja. Amaya contuvo el aliento. Sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. No pudo evitar preguntarse si ese bebé era ella misma, o si, por el contrario, se trataba de otro niño perdido en el olvido de la historia familiar. El clic de la puerta la sobresaltó. Clara había entrado, la mirada encendida de sospecha. «¿Qué haces con ese álbum? Eso no es para los empleados». Amaya cerró el álbum deprisa, tartamudeando una disculpa. «Solo estaba quitando el polvo. No he mirado nada». Clara avanzó, recuperando el álbum de sus manos con un movimiento brusco. «Hay cosas que es mejor no saber, Amaya. Las preguntas solo traen problemas en esta casa». La amenaza flotaba en el aire. Amaya, con la carta y el colgante ardiendo en el bolsillo, se retiró al pasillo, sintiendo la mirada de Clara quemarle la espalda. Aquella tarde, notó cómo la desconfianza de la ama de llaves iba más allá de la simple enemistad. Había miedo, rabia, quizás algo de vergüenza escondida tras sus gestos bruscos. La certeza de que la verdad estaba cerca de salir a la luz hacía que la mansión entera vibrase con una tensión invisible. Al caer la noche, Amaya se sentó junto a la ventana de su pequeño cuarto y contempló el jardín en penumbra. Se preguntaba qué sería de ella si Clara lograba expulsarla antes de que pudiera descubrir toda la verdad. Se prometió que, pasara lo que pasara, no se dejaría intimidar ni perdería el objetivo. Encontrar su historia y entender de una vez por todas qué papel jugaba en la vida de los Llorente. Mientras se aferraba al colgante de marfil, Amaya sintió una determinación nueva ardiendo en su pecho, lista para enfrentarse a cualquier tormenta que estuviera por venir. El otoño avanzaba sobre Madrid, tiñendo de oro las copas de los árboles en el jardín de los Llorente. La mansión, bajo ese cielo cada vez más gris, parecía aún más imponente y solitaria, como un viejo gigante empeñado en no soltar sus secretos. Amaya sentía el tiempo correr, empujándola a actuar antes de que la desconfianza de Clara acabase por asfixiarla del todo. Lucía, por su parte,
se había vuelto su cómplice silenciosa, compartiendo confidencias y planes a escondidas de los adultos. Una tarde de viento fuerte, mientras los ventanales temblaban y los relámpagos arañaban la ciudad a lo lejos, Lucía la encontró limpiando las escaleras del ala este. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y emoción. «Amaya, tengo algo que enseñarte», susurró, mirando de reojo el pasillo, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. La siguió por los corredores sombríos hasta una puerta baja, casi oculta detrás de un tapiz polvoriento. Lucía sacó una llave pequeña de un bolsillo secreto de su abrigo, temblando de nerviosismo. «Mi madre me la dio hace años. Dijo que nunca la usara, pero siempre he tenido curiosidad». Amaya tragó saliva. Sentía la sangre latirle en las sienes, una mezcla de miedo y expectativa. Lucía giró la llave y empujó la puerta. Un chirrido grave se expandió por el pasillo. Dentro, la habitación estaba sumida en penumbra, con el aire denso de los lugares que llevan demasiado tiempo cerrados. Unos cuantos muebles cubiertos de sábanas, cajas apiladas y, en una esquina, una vieja vitrola de madera con una aguja oxidada esperaban inmóviles bajo la luz mortecina. Amaya encendió la linterna de su móvil. Sus pasos levantaron una nube de polvo que brilló en el haz de luz. Lucía se acercó a una pequeña estantería y con manos temblorosas sacó un cuaderno de tapas oscuras cerrado con un lazo rojo. «Esto siempre ha estado aquí. Nunca me he atrevido a abrirlo sola», confesó. Amaya desató el lazo y pasó las páginas con cuidado. El diario estaba escrito en una mezcla de español y francés, lleno de dibujos de flores, fragmentos de canciones y pequeñas fotografías pegadas entre las hojas. Reconoció a la mujer del retrato, joven, sonriente, abrazada a un hombre que, aunque mucho más joven, no podía ser otro que don Rafael. En una de las páginas, una frase subrayada en tinta azul llamaba la atención. «No importa lo lejos que me manden, mi sangre siempre me encontrará». La emoción se apoderó de Amaya. Leía los párrafos en voz baja, sintiendo que las palabras la atravesaban como una corriente eléctrica. La historia de un amor prohibido, de promesas hechas bajo la luna del jardín, de amenazas veladas y miedos antiguos. A medida que avanzaba, la letra se volvía más nerviosa, como si la autora hubiera escrito con prisas, apremiada por el peligro. Una de las últimas páginas era una carta sin destinatario. «Si alguien llega a leer esto, por favor, no me olvides. Mi hija tiene mi medallón y mi fuerza. Nadie podrá borrarnos del todo, ni siquiera el fuego». Lucía la observaba con los ojos muy abiertos. «Amaya, ¿tú crees que esta mujer podría ser tu madre?» La pregunta flotó en el aire. Amaya no se atrevió a responder. Notaba un vacío en el pecho, una mezcla de dolor, esperanza y confusión. El colgante de marfil que llevaba siempre bajo la ropa ardía contra su piel. Un trueno sacudió la casa. Ambas se sobresaltaron, el corazón latiendo a toda prisa. En ese momento, la vitrola emitió un chasquido. Amaya se acercó, impulsada por un instinto inexplicable, y giró el mecanismo. Una melodía africana comenzó a sonar, suave y nostálgica. Lucía se tapó la boca, emocionada y asustada al mismo tiempo. Esa canción, mi madre la cantaba a veces, pero nunca quiso decirme de dónde la había aprendido. Amaya dejó que la música la envolviera, transportándola a un lugar lejano, lleno de palmeras y tardes cálidas. Recordó el acento de su madre, las palabras en wolof, los cuentos que le contaba sobre mujeres valientes que cruzaban el mar para encontrar su destino. El ruido de pasos en el pasillo cortó el hechizo. Clara apareció en la puerta, la cara más pálida que de costumbre, los ojos centelleando de furia. «¿Se puede saber qué hacéis aquí?» Lucía se encogió, intentando escudarse tras Amaya. «Solo estábamos limpiando», murmuró, pero la mentira no convencía a nadie. Clara avanzó hacia ellas, arrebató el diario de las manos de Amaya y lo guardó bajo su abrigo. «Este cuarto está prohibido»,
Hay reglas en esta casa que no se pueden romper. Lucía, vuelve a tu habitación ahora mismo. ¿Y tú? Mirando a Amaya con un desprecio apenas disimulado. Ven conmigo. Amaya sintió una oleada de miedo, pero también de desafío. Siguió a Clara hasta la cocina, donde la mujer cerró la puerta tras de sí y habló en voz baja, con el veneno de los secretos largamente guardados. No sé qué buscas, pero no vas a encontrar nada bueno aquí. Te aconsejo que te olvides del pasado y hagas tu trabajo, si quieres conservarlo. El pulso de Amaya era un tambor en su pecho. Salió de la cocina con la determinación renovada. Ahora tenía más piezas del puzzle: el diario, la melodía, la historia de una mujer que podría ser su madre. Sabía que estaba cerca de entenderlo todo, pero también que el peligro era real. Esa noche, antes de dormirse, se aferró al colgante y, por primera vez, permitió que la esperanza anidara en su corazón. Tal vez, después de todo, la sangre sí era capaz de abrir puertas que llevaban demasiado tiempo cerradas. El día siguiente amaneció plomizo, con una niebla espesa que rodeaba la mansión y borraba las formas del jardín. Amaya se despertó antes del alba, con el pecho oprimido por la angustia y la mente aún revuelta por las imágenes del diario, la melodía africana y la mirada cortante de Clara. Durante el desayuno, la tensión era palpable. Lucía no hablaba, y don Rafael hojeaba el periódico sin realmente leerlo, perdido en sus propios pensamientos. Clara servía el café en silencio, y apenas se cruzaban palabras entre los adultos. Cuando terminaron, Amaya se quedó un momento recogiendo la mesa. Buscó el valor necesario para hacer lo que llevaba días posponiendo. Caminó por el pasillo principal hasta el despacho, donde don Rafael revisaba unos documentos bajo la luz grisácea de la mañana. Tocó suavemente la puerta y el hombre levantó la vista, sorprendido. ¿Puedo hablar con usted?, preguntó la voz temblorosa. Don Rafael asintió, haciendo un gesto para que se sentara frente a él. Amaya apretó el colgante en su mano y se sentó, sintiendo cómo las palabras se le agolpaban en la garganta. «Quiero saber la verdad sobre la mujer del retrato azul», dijo sin rodeos, «y sobre la habitación prohibida. Sé que usted y ella...» Rafael guardó silencio unos segundos. La máscara de autoridad se resquebrajó un instante, dejando entrever un hombre cansado, vulnerable, herido por recuerdos que nunca cicatrizaron. «A veces el pasado no quiere ser olvidado», murmuró, como si hablara consigo mismo. Se levantó despacio, caminó hasta la estantería y sacó una caja de madera, la misma que Amaya había visto días antes. La abrió y con manos temblorosas sacó una fotografía antigua. Un hombre joven, muy parecido a Rafael, abrazando a una mujer de piel oscura y ojos llenos de luz. Ella se llamaba Amina, susurró. La conocí hace más de 30 años, cuando yo era apenas un muchacho arrogante que pensaba que el mundo era suyo. Amaya sintió que el corazón se le desbocaba. Escuchó en silencio, sin atreverse a respirar. Amina llegó a Madrid para trabajar en casa de mis padres. Era distinta a todo lo que yo había conocido. Fuerte, valiente, inteligente. Me enamoré de ella en secreto. Nadie lo sabía, ni siquiera Clara, aunque estoy seguro de que lo sospechaba. Se pasó la mano por el rostro derrotado. Cuando mi padre se enteró, tragó saliva. Fue un escándalo. No podía permitir que un Llorente manchara su apellido. Nos separaron. Amenazaron a Amina. La acusaron de cosas que nunca hizo. Una noche desapareció. Yo intenté buscarla, pero era como si se la hubiese tragado la tierra. Amaya sentía las lágrimas ardiendo en los ojos. El colgante de marfil pesaba ahora como una piedra. «Mi madre tenía uno igual», dijo enseñándolo. Rafael la miró con una mezcla de asombro y dolor. «Lo traje de Senegal. Era suyo». Las palabras flotaron entre ambos como una revelación. Amaya comprendió en ese instante que era hija de aquel amor oculto, la huella viva de una historia que todos intentaron borrar. «¿Por qué nadie me lo dijo nunca?», preguntó, la voz rota. «No lo supe hasta que te vi llegar», confesó Rafael.
Tu madre desapareció sin dejar rastro. Yo pensé que había muerto. Después me casé, tuve a Lucía, pero nunca la olvidé. Amaya no supo qué decir. Se levantó sin mirar atrás y salió al jardín para respirar. Necesitaba aire, necesitaba tiempo. Caminó bajo los árboles dorados, recordando los cuentos de su infancia, las canciones en Wolof, la risa de su madre mientras le acariciaba el pelo. Ahora todo encajaba: la carta escondida, el diario, la canción de la vitrola, el rostro del retrato. Lucía la encontró sentada en un banco, la mirada perdida en el horizonte. Se sentó a su lado, en silencio. «Amaya, ¿qué pasa?», preguntó finalmente, tomándola de la mano. Amaya apretó los labios, buscando las palabras. «Creo que somos hermanas, Lucía». La niña la miró sorprendida, pero no dijo nada. Solo la abrazó, apretando fuerte, como si entendiera que el mundo acababa de cambiar para ambas. La tarde cayó sobre la mansión con un frío nuevo. Amaya volvió a entrar, decidida a enfrentar el miedo que la había acompañado toda la vida. Buscó a Clara en la cocina y la encontró fregando ollas, murmurando para sí. «Tú lo sabías, ¿verdad?». La ama de llaves no respondió al principio, pero después asintió despacio, sin mirarla. «Yo solo intentaba proteger a la familia. Aquí, los secretos son como las raíces de los árboles. Crecen y se enredan bajo tierra, pero si los desentierras». Amaya se marchó, sabiendo que ya no había marcha atrás. Esa noche, sentada junto a la ventana de su cuarto, Amaya observó la luna llena recortarse entre las ramas desnudas. El silencio de la mansión era distinto, más liviano, como si por fin una verdad demasiado pesada hubiera salido a la superficie. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con un futuro donde su historia no estuviera hecha de secretos, sino de palabras dichas en voz alta y de nombres propios. La revelación de su origen había dejado a Amaya en un estado de extraña lucidez, como si de repente pudiera ver la mansión desde fuera, entendiendo los gestos, las miradas y los silencios que antes le parecían simplemente hostiles o caprichosos. Cada rincón, cada pasillo tenía un nuevo significado. La casa de los Llorente era mucho más que un escenario de riquezas y secretos. Era una especie de fortaleza levantada sobre el miedo y la vergüenza, un lugar donde los recuerdos se escondían tras las paredes y los objetos viejos. Las semanas siguientes a la confesión de don Rafael transcurrieron en una calma tensa. Amaya hacía sus tareas casi en automático, evitando el despacho, los lugares oscuros del ala este y, sobre todo, la mirada constante de Clara, que no había perdido ni un ápice de su recelo. Lucía, en cambio, se había vuelto aún más cercana. Compartían largas tardes sentadas bajo el olivo del jardín, hablando en voz baja, haciendo preguntas que ninguna de las dos se atrevía a responder en voz alta. Amaya intentaba protegerla del peso de la verdad, pero la niña era lista y no necesitaba demasiadas palabras para atar cabos. Un día, cuando el aire de Madrid ya empezaba a oler a leña y los árboles soltaban hojas como cartas antiguas, la tranquilidad se quebró por la llegada de una visita inesperada. Un coche policial aparcó frente a la verja principal y de él bajó el inspector Gálvez, un hombre de aspecto tranquilo, más acostumbrado a escuchar que a hablar. Vestía de manera sencilla y tenía la mirada cansada de quien ha visto demasiadas cosas que no debía. Clara le abrió la puerta con una cortesía forzada y don Rafael apareció al poco tiempo, rígido, incómodo. «Buenos días, señor Llorente. ¿Podríamos hablar unos minutos?» «Por supuesto, inspector. ¿A qué se debe la visita?» Gálvez no tardó en ir al grano. Habían aparecido nuevos datos sobre un antiguo incendio en la finca Llorente, sucedido décadas atrás. Un suceso que oficialmente había sido catalogado como un accidente doméstico y que, hasta ese momento, nadie se había molestado en reabrir. «Hemos encontrado restos de ropa y un medallón calcinado en el terreno cerca de la vieja caseta de aperos».
Creemos que pertenecían a una mujer de origen africano. El silencio cayó como una losa en el salón. Amaya, que había escuchado todo desde el pasillo, sintió que el corazón le daba un vuelco. Don Rafael negó con la cabeza, visiblemente nervioso. Eso fue hace mucho tiempo. Ya no hay nada que investigar. Pero el inspector no se movió, clavando sus ojos en los de Rafael. Tal vez usted no lo recuerde igual que los demás. Según los registros, en esa época trabajaba aquí una mujer llamada Amina. Hay testigos que la vieron por última vez la noche del incendio. Después desapareció sin dejar rastro. Clara, que permanecía en un segundo plano, no pudo evitar palidecer. Su respiración se volvió irregular. Las manos le temblaban. Amaya la observó desde el umbral de la puerta sin atreverse a intervenir. Gálvez continuó, como si no hubiera notado nada. La familia de la señora Amina nunca reclamó su desaparición. Muchos creyeron que había huido, pero no hay pruebas de que saliera del país. Y ahora estos restos... Don Rafael se puso en pie, incapaz de sostener la presión. Mi padre hizo todo lo posible por proteger a la familia. Hubo muchas mentiras. Yo era joven. No supe ver lo que estaba pasando de verdad. La voz le falló al final de la frase, como si todo el peso de los años cayera sobre sus hombros. Gálvez anotó algo en su libreta y se despidió con la promesa de volver. La casa, después de su marcha, se quedó en un silencio todavía más incómodo que el habitual. Amaya buscó a Clara en la cocina. La encontró sentada, la mirada perdida en el suelo, los labios apretados en una mueca amarga. «Tú lo sabías todo, ¿verdad?», susurró Amaya, acercándose despacio. Clara tardó unos segundos en responder y cuando lo hizo, su voz era apenas un suspiro. Amina no debía quedarse. No era bienvenida en esta familia. Yo solo intenté proteger lo que era mío, pero las cosas se me fueron de las manos. Las palabras cayeron pesadas, llenas de un arrepentimiento seco, viejo, que nunca se había atrevido a pronunciar. Mi padre la odiaba. Yo sentí celos. Ella era distinta y don Rafael la miraba de otra manera. Aquella noche solo quería asustarla, pero el fuego se descontroló. Nadie pensó que podía haber alguien dentro de la caseta. Mi padre no quiso investigar más. Prefirió enterrar el asunto. Amaya la miró, sintiendo una rabia nueva, pero también una tristeza antigua, como si la confesión de Clara solo confirmara lo que ya intuía desde que cruzó por primera vez la puerta de la mansión. «Tú destruiste mi familia», susurró, «y ahora tienes miedo de perder tu lugar aquí». Clara la miró por fin, con los ojos rojos y el rostro envejecido por la culpa. «Nadie gana con los secretos, Amaya. Yo no he ganado nada». Amaya salió de la cocina con el corazón hecho añicos. Buscó a Lucía, la abrazó y le susurró que algún día, cuando fuera mayor, entendería el valor de decir la verdad. Esa noche, la mansión pareció respirar con dificultad, como si todos sus fantasmas se agolparan al pie de la escalera, esperando su momento para hacerse oír. La oscuridad caía sobre la finca Llorente, envolviendo la mansión y sus jardines en un silencio solo roto por el susurro del viento entre los olivos. Esa noche de hace tantos años seguía viva en la memoria de quienes la vivieron, aunque cada uno guardaba su versión como una herida mal cerrada. La verdad, sin embargo, tenía la costumbre de abrirse paso, aún entre las llamas. Amina estaba inquieta desde el atardecer. Había recibido una nota anónima bajo la puerta de su habitación. «Esta noche, el futuro de tu hija se decide. No te atrevas a salir». El papel temblaba entre sus dedos, pero el instinto maternal pudo más que el miedo. Sabía que algo se tramaba contra ella, que la tensión en la casa había llegado a un punto insoportable. Sentía la hostilidad de Clara en cada mirada, en cada instrucción dicha con los dientes apretados. Sabía que don Rafael luchaba contra su propia familia por ella,
pero también intuía que sus enemigos eran poderosos y estaban dispuestos a todo por proteger el apellido Llorente. Esa noche, mientras el resto de la casa se sumía en el sueño forzado por la costumbre y el cansancio, Amina abrazó a su bebé, una niña de ojos grandes y piel oscura como la noche africana, y bajó a la cocina para buscar un poco de leche caliente. Los pasos de Clara la sorprendieron en el pasillo. «¿Qué haces levantada a estas horas?» La niña no podía dormir, respondió intentando mantener la calma. Clara la miró con una mezcla de desprecio y algo más oscuro, un miedo casi supersticioso. «Será mejor que vuelvas a tu cuarto. Hay cosas que las criadas no deberían ver». Amina obedeció, pero sus oídos permanecieron atentos. Esperó a que Clara desapareciera tras la puerta del despacho y aprovechó el silencio para acercarse a la caseta de aperos, donde había escondido los pocos recuerdos de su vida en Senegal. Una caja con cartas, el diario, un pañuelo rojo y el medallón de marfil que ahora Amaya llevaba colgado al cuello. Pensaba llevárselo todo al día siguiente, empezar de nuevo lejos de los Llorente, proteger a su hija de un destino que ya no le pertenecía. No llegó tan lejos. De repente, el olor a humo se extendió por el jardín como una señal de desastre. Vio llamas alzándose tras la ventana de la caseta, el fuego creciendo con una rapidez antinatural. Corrió hacia allí con la niña en brazos, gritando por ayuda. Clara, desde la distancia, observó la escena paralizada. En su mente, la advertencia era solo una farsa para asustar a Amina, obligarla a marcharse antes del amanecer. Pero el fuego, alimentado por los viejos trapos y el aceite de la lámpara, se desató incontrolable, trepando por las paredes de madera, devorando todo a su paso. Don Rafael llegó corriendo, atraído por los gritos. Vio a Amina forcejeando con la puerta de la caseta, la niña en un brazo y la caja de recuerdos en el otro. La madera ardía, el calor hacía imposible acercarse. Rafael gritó su nombre, intentó alcanzar a Amina, pero una explosión sorda lo arrojó hacia atrás. Dentro, el aire era irrespirable. Amina protegía a su hija con el cuerpo, buscando desesperada una salida. En el último momento, logró empujar a la niña por una ventana rota, justo cuando el techo empezaba a hundirse. Unos brazos la recibieron del otro lado, envolviéndola en una manta mientras el humo cubría el jardín. El caos reinaba. Los criados corrían, don Rafael y Clara gritaban órdenes y súplicas, pero Amina quedó atrapada. El fuego lo devoró todo. Al amanecer, solo quedaban cenizas y el rumor de una tragedia que nadie se atrevía a contar. Rafael buscó entre los restos durante horas. Encontró el medallón calcinado, la caja destruida y un pañuelo rojo manchado de hollín. Lloró como nunca antes, convencido de que lo había perdido todo. La versión oficial fue clara. Un accidente, una empleada desaparecida, un pasado borrado por la desgracia. Clara cayó, abrazando el secreto de su culpa. Rafael se encerró en el despacho, negándose a hablar con nadie durante días. Nadie en la familia volvió a mencionar el nombre de Amina, pero en algún lugar, lejos de Madrid, una niña sobrevivió. Fue criada en silencio, protegida por la sombra del sacrificio de su madre, hasta que muchos años después regresaría a la mansión Llorente bajo el nombre de Amaya, trayendo consigo la verdad que el fuego no pudo consumir. Esa noche marcó el destino de todos, uniendo sus vidas para siempre bajo el peso de lo que jamás se dijo en voz alta. Los recuerdos ardían, pero las cicatrices permanecían, esperando el momento de volver a arder. El aire en la mansión Llorente era diferente desde la llegada del inspector Gálvez y las confesiones arrancadas a la fuerza. El pasado, tan hábilmente escondido bajo capas de silencio y rutina, se había hecho presente en cada rincón de la casa. Amaya
Notaba la inquietud en los rostros de todos, el cansancio acumulado en las miradas de don Rafael y la ausencia cada vez más marcada de Clara, que ahora evitaba cualquier contacto y pasaba horas en la despensa murmurando sola. Amaya pasaba mucho tiempo en el jardín, bajo el olivo centenario, dejando que la brisa fresca acariciara su rostro mientras intentaba ordenar los pedazos de su historia. Miraba la mansión y sentía una mezcla de rabia y pena, como si todo lo vivido hasta ahora hubiese sido apenas un largo prólogo para este instante de verdad. Lucía se sentaba a su lado, a veces en silencio, a veces preguntando cosas que ni siquiera los adultos podían responder. Una tarde, mientras el sol doraba las fachadas y el aire olía a hojas húmedas, don Rafael se le acercó. Caminaba despacio, como si le costara cada paso, como si el peso de los años y los secretos lo estuvieran aplastando de una vez. «Amaya, quiero hablar contigo», dijo, deteniéndose a una distancia prudente. Ella no respondió de inmediato. Sentía la piel arder, la sangre correrle rápido, como si algo muy antiguo la estuviera impulsando a hablar o a huir. «He tardado demasiado en darte tu lugar», confesó Rafael, bajando la mirada. «Quise protegerte, pero no supe cómo. Al final, solo logré perder a tu madre y alejarte de la vida que debiste tener». Amaya apretó el medallón entre los dedos, sintiendo el tacto frío del marfil. «No necesito tu apellido, ni tu compasión», dijo con la voz firme. «Solo quiero la verdad, aunque duela». Rafael asintió, aceptando el reproche como una herida necesaria. «Te fallé. No sé si algún día podrás perdonarme». El silencio se instaló entre ellos. Amaya levantó la vista y vio en el hombre que tenía delante algo que no era solo arrepentimiento, sino un amor tímido, asustado de su propia torpeza. «No vine aquí buscando venganza ni un sitio en esta familia. Vine para saber de dónde vengo, para no cargar más con el miedo de otros». Lucía, que los observaba desde el columpio, corrió hacia ellos y abrazó a Amaya por la cintura. «Yo sí quiero que te quedes», susurró. «Eres mi hermana, aunque papá lo haya olvidado». Esa noche, Amaya recogió sus cosas en silencio. Sentía que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo donde la historia de su madre había sido borrada con tanto dolor. Empacó el diario, la carta, el medallón y el pañuelo rojo y bajó las escaleras con el corazón desbocado. Al llegar al vestíbulo, se detuvo frente a la galería de los retratos. Miró uno por uno los rostros de los Llorente y se preguntó cuántos secretos más ocultaban esas paredes, cuántas historias como la suya habían sido sacrificadas por orgullo o por miedo. Antes de salir, buscó a Lucía y la abrazó fuerte. «Prométeme que nunca dejarás que te callen», dijo, limpiando una lágrima del rostro de la niña. «No dejes que nadie te robe tu verdad». Salió al jardín, cruzó la verja de hierro forjado y comenzó a caminar sin rumbo fijo. Madrid la esperaba con sus calles ruidosas, lejos del silencio abrumador de la mansión. Mientras avanzaba, sintió una extraña paz. Había perdido un hogar, pero había recuperado su historia y su dignidad. Días después, recibió una carta de don Rafael. No era larga ni poética, apenas unas líneas escritas con letra temblorosa. «Siempre tendrás una puerta abierta aquí si decides volver. Eres parte de lo mejor que he hecho en esta vida. Perdón». Amaya la leyó varias veces, con una mezcla de tristeza y alivio. No sabía si algún día regresaría, pero al menos ya no era una sombra en la casa de los Llorente. En un pequeño piso en Lavapiés colgó el retrato de Amina en la pared, junto a las cartas y el diario. Miraba cada noche el rostro de su madre, imaginando todo lo que pudo ser y no fue. En el silencio de la madrugada, a veces le parecía escuchar la melodía africana de la vitrola, un eco lejano de la sangre que la había traído hasta aquí. Sabía que el futuro era incierto, pero por primera vez sentía que le pertenecía. No era solo hija del pasado, era, al fin, dueña de su propio destino. El invierno llegó a Madrid envuelto en un frío seco
y una luz pálida que blanqueaba las fachadas y vaciaba de ruido las calles del barrio de Lavapiés. Amaya se adaptaba a su nueva vida lejos de la mansión Llorente. Trabajaba en una pequeña galería de arte africano, un lugar sencillo y cálido donde los colores y las texturas parecían desmentir la grisura de los días. El barrio, con su bullicio de idiomas y acentos, la había recibido sin preguntas. Allí, entre vecinos que no sabían su historia, Amaya podía respirar. Por las noches, al cerrar la galería, encendía una vela frente al retrato de Amina y repasaba las páginas gastadas del diario. Descubría detalles nuevos en cada lectura, una palabra, un dibujo, una fecha. Sentía la presencia de su madre en cada línea, como si la distancia y los años se hubieran encogido hasta caber en ese rincón de su piso. La ausencia de Lucía y, a su modo, de don Rafael, dolía menos con el tiempo. Aprendía a convivir con el hueco, con esa mezcla de pérdida y libertad. Un día recibió un paquete sin remitente. Era una caja de madera, antigua, que reconoció de inmediato. La misma donde Rafael guardaba los recuerdos prohibidos. Sus manos temblaron al abrirla. Dentro, cuidadosamente envuelto en papel de seda, estaba el retrato restaurado de Amina. Junto a él, una carta escrita con la caligrafía firme de Rafael. He entendido por fin que no se puede amar desde el miedo. Tu madre merecía ser recordada y tú mereces el lugar que tantos te negaron. Perdóname por el silencio. Esta casa y este cuadro siempre te pertenecerán. Hagas lo que hagas. Amaya dejó caer la cabeza sobre la mesa, emocionada. Lágrimas lentas caían sobre la madera, mezclándose con una risa nueva, leve y agradecida. Miró el retrato de su madre y pensó en todas las mujeres de su familia, en las raíces compartidas, en las canciones murmuradas en wolof y en castellano, en la fuerza callada que las había traído hasta aquí. Días después, Lucía apareció en la galería. Llevaba un abrigo verde y los ojos llenos de esperanza. Papá me ha dado permiso para venir sola. Quería verte, Amaya. La joven la abrazó largo rato, notando cómo la herida que las separaba comenzaba a cerrarse, despacio, pero sin remedio. Me alegro de que estés aquí, susurró Amaya acariciando el pelo de la niña. Siempre serás bienvenida. Recorrieron juntas la galería, deteniéndose ante las máscaras y las telas, admirando la fuerza y la belleza de todo aquello que durante tanto tiempo había sido despreciado o ignorado. Lucía preguntó por cada pieza, por cada símbolo, y Amaya respondía con paciencia, sintiendo cómo la voz de su madre se filtraba en cada historia. Esa tarde, mientras el sol caía tras los tejados del barrio, Amaya comprendió que su mayor herencia no era ni la sangre, ni el apellido, ni siquiera el cuadro de su madre. Era algo invisible pero indeleble, la capacidad de resistir, de amar y de buscar la verdad sin miedo. Una herencia tejida a través de gestos pequeños, de recuerdos que ya nadie podría arrebatarle. Con el paso de los meses, la galería fue llenándose de vida. Amaya organizó talleres para niños del barrio, abrió sus puertas a artistas migrantes, invitó a Lucía a exponer sus primeros dibujos. De vez en cuando llegaba una carta de don Rafael. Eran pocas palabras, llenas de torpeza y ternura, que Amaya leía en silencio antes de guardarlas en una caja junto al medallón y el pañuelo rojo de su madre. En una noche de primavera, Amaya se sentó frente al retrato restaurado. Encendió la vitrola antigua y dejó que la melodía africana llenara el cuarto. Sintió la presencia de Amina, cálida y orgullosa, a su lado. Cerró los ojos y en un susurro le dio las gracias, no solo por la sangre compartida, sino por la dignidad, la memoria y la fuerza que ahora podía ofrecer a otros. Madrid seguía siendo una ciudad de secretos y de historias cruzadas. Amaya caminaba por sus calles sabiendo que ya nada ni nadie podía quitarle lo que era suyo. Había aprendido a mirar el pasado sin miedo y a construir un futuro propio, hecho de recuerdos, pero también de promesas cumplidas. Y en cada gesto, en cada sonrisa, en cada palabra dicha en voz alta,
la herencia invisible de Amina seguía viva, desafiando el olvido y sembrando esperanza allí donde antes solo había silencio. Si te ha emocionado la historia de Amaya y quieres descubrir más relatos llenos de secretos, coraje y esperanza, suscríbete al canal y acompáñanos en cada nuevo capítulo. Aquí, cada historia importa y cada voz cuenta, no te lo pierdas.